Hola a todos los que me están viendo, que el Señor les bendiga mucho. Mi nombre es Marisol, pertenezco a la iglesia El Sembrador de aquí de Playa Ancha. Que el Señor les bendiga mucho y les saludo a todos mis hermanos que están en línea. Que el Señor les bendiga mucho en esta tarde. Estamos aquí para entregar palabras del Señor, para traer un poco de esperanza, para que usted pueda escuchar de que hay un Dios que le ama y que hay un Dios que siempre está preocupado por la humanidad y por todos nosotros. Así que póngale ahí compartir para que más personas puedan ver este mensaje del Señor y el reino de Dios pueda ser esparcido para todos los oídos y pueda ser escuchado y pueda llegar a lo más profundo del corazón. Así que póngale compartir para que muchas personas lo vean y podamos comenzar esta linda tarde con la palabra del Señor. Así que les animo a que puedan estar atentos, escuchando lo más importante en esta tarde. Antes de comenzar vamos a orar, así que acompáñenme a orar. Cierre sus ojitos y vamos a orar a Dios para que podamos comenzar la palabra del Señor. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde maravillosa que tú nos das, un día más de vida, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a dar comienzo, Señor, con esta palabra maravillosa, Padre, que tú nos das, Señor. Padre, bendice a todos los que están en línea, Señor, aquellos que conozco, Padre, y aquellos que no conozco, Señor, sea usted bendiciéndolos de gran manera, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y Padre, queremos, Señor amado, escuchar tu palabra maravillosa, Señor, que hace tan bien para el corazón. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y bendice a todos los que están presentes, Señor, en línea, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar comienzo a la palabra del Señor, que el Señor les bendiga mucho, 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 mucho. La verdad es que vamos a bajarle un poquito el sonido para no estar gritando. Ahora sí. Espero que se puedan poner todos cómodos en la casa. Vamos a escuchar palabra del Señor, que el Señor les bendiga a todos. Les invito a que abran sus Biblias en Juan 3:16. Y si no tiene Biblia, querida persona, que usted pueda escuchar con sus oídos la palabra del Señor y pueda meditar en ella. Así que vamos a dar comienzo, dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravillosa es su palabra, ¿cierto? Yo creo que en el mundo muchas personas conocen de que hay alguien que nos ama. Yo creo que en el mundo muchas personas conocen que Jesús un día vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en una cruz. Quizás muchos conocen este versículo, lo hemos escuchado a lo mejor quizás a través de radio o a través del diario o a través de miles de formas, ¿cierto? Quizás lo escuchamos en
en la calle, cuando muchos hermanos van a predicar el Evangelio y dicen, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que si nos preguntamos cuánto en el mundo ha escuchado este versículo, yo creo que serían muchas personas que alguna vez escucharon que Jesucristo les ama. Y es así, querida persona, Jesucristo nos ama. Y nos ama y está preocupado por esta humanidad. Pero hoy en esta tarde vengo a dar un mensaje sobre el amor. El amor que hace tan falta en cada corazón y en la vida. Y el amor que hace falta para que esta humanidad cada día sea mejor. Y esa falta de amor es lo que muchas veces hace falta en el ser humano para hacer cada día ir creciendo. Porque esa falta de amor, que muchas veces el ser humano está en decadencia. Y que el amor cada vez más se ha ido enfriando y se ha ido marchitando. Y lo vemos, cada día lo vemos reflejado en muchas formas de cómo el amor se ha ido enfriando. Vemos cómo los hijos le han faltado el respeto a los padres, cómo ya no hay un respeto. Vemos que el amor, tantos divorcios, no solamente en Chile, sino a través del mundo, que cada vez ha ido en aumento por falta de amor, porque el amor se está enfriando. Pero déjeme decirle que el amor de Dios es un amor que jamás se va a enfriar, sino que es un amor que permanece y permanecerá para siempre. Porque el amor de Dios no es como el amor que sentimos nosotros como ser humano, que muchas veces nuestro corazón cambia y nuestras emociones van hacia arriba, hacia abajo, para todos lados, según las circunstancias que nosotros vamos viviendo. Pero el amor de Dios no cambia. El amor de Dios sigue firme. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana. El amor de Dios es algo que no lo podemos explicar ni siquiera con palabras, porque el amor de Dios sobrepasa, querida persona, querido hermano. Nunca se olvide que el Señor nos ama y que el Señor siempre está preocupado por nosotros. Por eso lo vemos. Él dice, ¿usted estaría dispuesto a entregar a su único hijo para que otro nos maltratara? Yo creo que no, lo pensaría 2 veces, porque uno como humanidad siempre piensa en el hoy, pero el Señor Dios Padre pensaba en el mañana, pensaba que a través de ese amor iba a haber muchos frutos, y lo vemos hoy reflejado en usted, si tiene a Cristo en su corazón, y lo vemos reflejado en mí, porque el Señor nos ama y está preocupado por esta humanidad. Y hoy quiero hablar de eso, querida persona, quiero hablar del amor. El amor, el Señor nos dice que en su palabra, la Biblia, hay amores que el Señor lo permite, pero hay otros amores que el Señor no los permite y los aborrece, dice su palabra de Dios. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es importante, querida persona, de que podamos conocer el verdadero amor. Y el verdadero amor proviene del Señor, el Dios Todopoderoso. El Señor dice en su palabra, en 1 Corintios 13:4, ¿qué nos habla sobre el amor? Si ustedes me acompañan y tienen su Biblia, y si usted no tiene Biblia, escuche la palabra del Señor. Y dice así, ¿qué es el amor? 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. El amor, aquí lo escuchamos, son cualidades del amor.
El amor es sufrido, es benigno. No busca lo suyo, no se irrita. Y aquí el Señor habla del amor, que el amor que tenemos que sentir. No solamente el amor hacia una pareja, sino que el amor también hacia la familia, hacia los hijos, hacia un hermano carnal, hacia el amor a tu prójimo, el amor a ti mismo también. Porque es importante, muchas veces no hay amor ni siquiera en uno mismo. Muchas veces hay gente, hermano, que se encuentra, querida persona, se encuentra fea. Se encuentra que en verdad no hay sentido en su vida. Y muchas veces dice, pero no se ama a sí misma y permite tantas cosas. Y lo vemos, ¿cierto? Cuántas mujeres maltratadas por falta de amor, que han sido maltratadas psicológicamente y se envuelven en esto. Y caen en esta desesperación. Y la falta de amor a sí misma muchas veces permite todas estas cosas, ¿cierto? Maltrato psicológico, físico y tantas cosas. Por falta de amor a sí mismo también, que es importante amarse, quererse tal cual como Dios nos creó, con defectos, dificultades, muchas veces a lo mejor no vamos a tener todos los miembros quizás de nuestro cuerpo, pero debemos amarnos como tal como somos, ¿cierto? El amor nunca dejará de ser. El amor es algo que mueve los corazones. Más que las palabrerías, cuando uno hace una acción de amor, ese amor cambia. Ese amor hace que las personas sean transformadas para bien. Porque muchas veces uno puede decir te amo, te quiero, pero si yo no demuestro ese amor, ¿cómo va a creer en las palabras, cierto? Si yo no demuestro esa acción hacia un papá, yo le puedo decir te quiero, te amo, pero sin embargo puedo ser un hijo rebelde. Puedo ser un hijo que siempre grito a mis padres. Y el Señor aquí nos dice que no debemos guardar rencor, que no debemos hacer nada indebido, nada que sea inapropiado, ¿cierto? Dice que no debemos irritarnos con facilidad, porque muchas veces nos irritamos con facilidad, sobre todo en estos tiempos de encierro, de cuarentena. Ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestras circunstancias, de cómo vivíamos. Y esto nos ha ido cambiando nuestra forma de vida, y nos ha hecho a lo mejor sentir más irritabilidad. El amor, dice, no debe irritarse con facilidad, pero sin embargo Dios nos permite enojarnos, sí, pero que ese enojo no dure más allá y no se convierta en rencor, porque cuando se convierte en rencor ya pasa a endurecerse el corazón, y es ahí donde muchas veces cuesta que Dios obre en el corazón. Por eso el amor muchas veces es sufrido, ¿cierto? ¿Cuántos amores han sufrido? ¿Cuántas personas vemos que sufren por otra? ¿Cuántas personas vemos que sufren por otras, ¿cierto? Ya sea cuando caen en coma y tienen que esperar a que despierta su amado. Por eso el amor no es sufrido, es sufrido, perdón. Y vemos esos tipos de amores que esperan, ¿cierto? Que muchas veces gente por trabajo tiene que distanciarse, ¿cierto? Y no pueden estar con el ser amado. Son muchos amores que el Señor habla en su palabra. Pero el Señor también habla de esos amores que no les agrada. Ese amor que ahora está siendo cada día más manipulado, ¿cierto? Que dicen debemos amarnos, sí, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y es un mandamiento de Dios, pero ahora hemos visto que el amor se está haciendo cada vez más manipulado. ¿En qué sentido? Que hay mucha gente que siente más amor por un animal, por ejemplo, más que darle prioridad a lo mejor al ser que está al lado, un ser humano. Yo no digo que no sea malo querer a un animal, pero cuando ya sobrepasamos los límites, ya estamos mal, porque el amor
el amor no es así como el mundo muchas veces lo hace ver. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, y si nosotros creemos en su palabra, dice que viviremos. Por eso el amor, hay muchos amores que muchas veces confunden en el mundo. Cada vez más vemos que el amor, tenemos que tener amor, sí, y que la libertad de amarse, sí, pero hay amores que Dios no los quiere, hay amores que Dios los aborrece. Como vemos que cada vez el ser humano ha ido perdiendo la lógica racional de poder amar. Hay mucha gente que se está casando, hermano, con animales. Hay mucha gente porque dice ser amar. Hay mucha gente que su lógica se está yendo, su racionalidad, y hay gente que dice amar más a un árbol. Hay gente que se está casando con árboles, con la naturaleza, la Pachamama. Hay amores que está haciendo mal, la poligamia, por ejemplo, cada vez ha ido en aumento, que piensan que por tener 2 o 3 matrimonios está bien. Y ellos declaran su amor, que sintiendo que ese amor está bien. Pero la palabra del Señor, eso es amor erótico, como le dice el Señor. Hay amores que el Señor no los permite. Por eso es importante y le damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor puso para que podamos ver qué tipo de amor es el correcto que el Señor quiere. Porque si no fuera por esta palabra, querida persona, estaríamos amando cada cosa. Por eso, imagínense, el amor a la poligamia, ¿cuánto ha ido en aumento? En Estados Unidos cada vez esto está siendo más de moda. El amarse en tríos, en intercambio de parejas, querida persona. Ellos dicen, no, es que tenemos que entregar amor y el amor se tiene que expresar. Entonces cada vez más vemos que el mundo ha ido en decadencia, que ha ido confundiendo el tipo de amor que el Señor nos quiere dar. Vemos que hay mucha gente que se ama más a sí mismo, que prefiere amarse tanto, que va haciendo cosas en su cuerpo, ¿cierto? Tantas cosas que no se conforman solamente con arreglarse una oreja, sino se arreglan la nariz, se arreglan el cuerpo entero, y van cayendo en esta obsesión de amarse a sí mismo, ¿cierto? Y van cayendo en la idolatría de amarse. Esos tipos de amor el Señor no le gusta. Esos tipos de amor el Señor le desagrada. Porque el amor que Dios quiere, primero es que nosotros aprendamos a amar a Dios. Y segundo, que nosotros podamos aprender a amar al que está a nuestro lado como nosotros mismos. Por eso vemos que cada vez el amor se está distorsionando en el mundo. Y cada vez más entre comillas, el amor entre un hombre y una mujer está quedando como obsoleto, como casi como que algo inadecuado. Y tenemos que ir aprobando nuevas experiencias. Eso es lo que nos está diciendo el mundo. Que el amor entre un hombre y una mujer cada vez está va quedando atrás. Esas son mentiras que muchas veces el enemigo pone en las mentes de las personas. El Señor ama a todo el mundo. Por algo Él entregó a su único hijo, para que todo el mundo fuera salvo por Él. Pero el amor cada vez más está siendo más distorsionado. ¿Y por qué lo digo? Ahora vemos cómo hay gente que dice amar, quiere amar a un niño, y quieren, en la Organización Mundial ya no quiere que esto sea como una conducta mental que está distorsionada. Ahora quieren verlo como una opción de vida, una opción de decisión, porque cada ser humano tiene derecho a amar. Imagínense, querido hermano, querida persona, cómo se está distorsionando esto del amor, que cada vez más estamos cayendo en depravaciones que
que vemos que están afectando y van a afectar a los niños. Y esto se va a ir metiendo en los niños para que podamos, mucha gente más adelante, como lo están haciendo en España, que enseñándole a los niños a que tienen que enamorarse, abrir sus sentidos. Querida persona, esto del amor es un hilo tan delgado que ahí se está metiendo como una serpiente para poder manipular las mentes. De que si usted no permite que el amor sea liberado y que es porque usted va a ser una retrógrada, va a ser una anticuada. Ese va a ser el mundo que vamos a ir viviendo cada día, porque se está distorsionando cada día más esto del amor. Pero yo cuando analizaba esto del amor, yo me preguntaba, Señor, tu amor es grande, y es así. El amor de Dios es inmenso, inmenso, inmenso. Pero el Señor también, el amor también hay límites. ¿Acaso usted permitiría, si tuviera un hijo drogadicto en su casa y sabiendo que le está robando en su propia casa, usted permitiría tal acción? No creo, ¿cierto? Yo creo que usted lo que haría es sacarlo de la casa y que él tome sus propias decisiones. Así también es Dios. Dios también nos ama, pero también Dios tiene límites. Y hay límites también para el amor. Por eso el Señor dice en su palabra que Él ama al pecador, pero aborrece lo que nosotros hacemos. Porque si hay mucha gente que dice, no, es que Dios me ama, si Dios es amor. Sí, Dios es amor, querida persona. Dios ama a esta humanidad. Dios está preocupada por esta humanidad. Pero lo que no ama es la conducta que nosotros hacemos. Yo a veces me pregunto y digo, Señor, si no fuera que estuviera tu palabra en esta tierra, ¿cómo estaríamos distorsionados cada día más? Porque aún así, estando tu palabra en esta tierra, se está distorsionando cada cosa. Imagínense qué llegaría a pasar. Pero bendito sea el Señor que tenemos esta palabra, la Santa Biblia, que puede dirigirnos a las cosas buenas, a las cosas originales que el Señor creó. El Señor sí, el Señor ama al homosexual, ama a las lesbianas, ama a todos aquellos que también hacen inmoralidades. Pero hay una cosa que también dice su palabra, que cuando nosotros pedimos perdón, debemos pedir perdón de una manera de corazón. Y dice incluso que roguemos a Dios si el Señor nos perdona. Porque el Señor es un Dios de amor, sí, Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Y lo dice en Hebreo, si quiere busquémoslo. Y dice, en Hebreos 12:29. Ayúdenme a buscarlo. Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se da cuenta que Dios no solamente es amor, sino Dios también es fuego consumidor. Hay muchas personas que dicen, es que tu Dios siempre nos quiere exigir lo que Él quiere. ¿No, querida persona? El Señor desde un principio, Él le dio la oportunidad a los hombres para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Desde el principio, porque Él nos ama, aún ama nuestra propia voluntad. Entonces Él no es un Dios tirano, un Dios que quiere que tú hagas la voluntad. No, porque es para nuestro propio beneficio. Cuando el Señor buscó el origen de un matrimonio, es no solamente para que haya procreación de ese matrimonio, sino para evitarnos también de muchas enfermedades y de tantas cosas. Porque el Señor, Él es sabio, querida persona. Y como le digo, ahora en estos tiempos, el amor está siendo distorsionado de una manera terrible. No me puede caer en mi cabeza cómo quieren más adelante
que esto de amar a los niños, esta gente que dice amar a los niños, no lo quieren ver como una perturbación mental, porque eso es lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Ahora que quieren verlo como una acción de decisión de amar. Que yo puedo amar un animal, que yo puedo amar un niño, que yo puedo amar un objeto, que yo puedo amar esto, otro. Imagínense los tiempos peligrosos que vamos a vivir cada día más, y va a ser aún más peor, porque todo esto se está normalizando. Cada día más vamos a ir viendo, no solamente van a ver parejas, y lo vemos, y hay un índice alto de divorcio y una gran tristeza. Y estamos viendo que no solamente hay divorcio, sino que también mucha gente tiene hijos por todos lados. Y después sufren las consecuencias, ¿cierto? Que tienen que pagar pensión alimenticia y tantas cosas. Son cosas que Dios a veces no quiere evitar para no caer en esto. Por eso el Señor nos dice, el amor de Dios también tiene límites. Y lo dice, y mire, busquémoslo en Juan 3:17. Juan 3:18, y mire lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces, muchas veces hemos hablado del amor de Dios? El Señor te ama, el Señor quiere que tú puedas conocerle, el Señor quiere que tú vengas a su encuentro. Pero el Señor dice, mire lo que dice, pero el plan de Dios no es. Mire cuál es el plan de Dios. Juan 17, en el mismo versículo, 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios no es condenar al ser humano, sea la condición que sea. Pero sin embargo, Él nos da la opción. Prácticamente nosotros somos los que buscamos la condenación. Porque Él nos dice, porque no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero sin embargo, Él también tiene su límite. Y el límite dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. Qué triste, pero la opción está en uno. La opción siempre va a estar en uno, de poder corregir la vida, de poder corregirse. Por eso el amor de Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica. Pero el ser humano cada vez está distorsionando esto del amor. Porque amemos, sí, el amor es lindo. Pero el amor que Dios tiene en su palabra. Porque déjeme decirle, mire, busquemos en Colosenses 3:5, y aquí habla a la iglesia, a los que conocen al Señor. Porque quizás muchos dirán, y hay mucha gente que sí es cristiana, que sí busca a Dios, que sí ora al Señor, pero sin embargo, en Colosenses 3:5, mire lo que dice, y habla como título lo que los cristianos deberían hacer. Aquí está hablando para los cristianos, para los que conocen al Señor, para los que conocen la palabra de Dios. Para ellos, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque mire, en las cuales vosotros también cosas por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias,
en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Hay mucha gente cristiana que sí, defiende, no, hay ciertas cosas que no corresponden, ¿cierto?, en el mundo, ¿cierto? Dios aborrece la homosexualidad, a Dios no le gusta esto, pero sin embargo sus conductas siguen siendo estas. Todavía tienen pasiones desordenadas. Todavía hay fornicaciones en su vida, hay impureza, hay cosas que no corresponden. Y son cosas que muchas veces no lo vemos. Pero sin embargo Dios sí lo ve. Porque Dios es el único que escudriña los pensamientos y escudriña lo que hay dentro del corazón. Muchas veces el Señor, y Él lo dijo, y dijo que el que adultera, no solamente el que hace la acción, sino que también aquel que está adulterando con el pensamiento, que está codiciando a otra persona. Eso para Dios también es aborrecer. Y mucha gente cristiana también habla mucho de todos estos movimientos, pero sin embargo todavía su vida está teniendo esto, pasiones desordenadas, cosas terrenales que muchas veces nos hacen inclinarnos a las cosas malas. Porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos que pedir oración a Dios, tenemos que orar al Señor para que el Señor saque de nosotros todas estas cosas, todas estas impurezas, todas estas pasiones desordenadas. Porque Él dice aquí, como anduviste en otros tiempos. ¿Y cuánta gente uno ha visto dentro del templo? Y no es con el afán de juzgar, porque el único que juzga es el Señor. Pero sin embargo, Dios sí nos manda a ordenar nuestra vida en un tiempo determinado. ¿Cierto? El Señor dice en su palabra, como anduviste en otros tiempos. En otros tiempos estábamos desordenados con malos deseos. Y estas cosas nos deben obrar. Y sin embargo, aún uno lo ha visto, que siguen obrando en la vida de muchos cristianos conociendo al Señor. Y muchas veces se miran lo que hay afuera en el mundo, de cómo se está comportando el mundo, cómo el amor desordenado del mundo, y sin embargo no están mirando sus propias vidas, de cómo se irritan con facilidad, de que el amor, ¿cierto? Como hablábamos que el amor es sufrido, benigno, ¿cierto? Como muchas veces este amor se distorsiona también. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque mire lo que dice el Señor. Que debemos dejar todas estas cosas, toda la ira, todo enojo. No solamente hablamos de cosas sexuales, sino que también dice, debemos dejar la ira. Enojo, mucho enojo. A veces uno se enoja con facilidad, ¿cierto? Mucha ira que guardamos así. Y muchas veces malicia, que a veces uno blasfemia. Palabras deshonestas en nuestra boca, que cuando muchas veces nos enojamos, quiere salir el viejo hombre o la vieja mujer con palabras deshonestas. Quizá en estos momentos no nos estamos congregando, por eso el Señor dice que no nos debemos dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque es una recomendación que el Señor nos da para que nuestro corazón no se enfríe, porque somos humanos. Y como humanos nos vamos a ir enfriando y nos vamos a ir perdiendo en estas cosas, de estos malos deseos. Pero bendito sea el Señor que tenemos esta instancia de poder congregarnos también, de poder estar en línea y poder alimentarnos todos juntos de la palabra del Señor, que hace tan bien para nuestras vidas. Por eso el Señor dice, saca de ti todo enojo, saca de ti toda ira, saca de ti toda palabra deshonesta. No solamente habla de los garabatos, sino que también toda palabra, el feo, el tonto, el pajarón, el estúpido, tantas palabras que a lo mejor no son garabatos, pero sí son ofensas. Tú no puedes. Tú hasta todo lo haces mal. Son palabras que son deshonestas, que no son agradables. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. No se janta, no uno puede decir, yo soy mejor que tú, es que yo lo hago mejor, es que tú lavas la loza pésimo. Eso es jantarse. Y estoy hablando de los matrimonios.
Eso es cantarse. Eso no debe vivir en nosotros. Debe vivir la humildad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder tener estas virtudes del amor. El saber esperar, el ser paciente, el tener lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y hablo de mi vida primeramente, que todos necesitamos del Señor. Que muchas veces somos fácil para airarnos, somos fácil para una cosa así convertirla así de grande. Que el Señor nos ayude, querido hermano, querida persona que nos está escuchando. El Señor nos da el consejo, el Señor siempre nos da consejo. Y por eso yo alabo y bendigo el nombre de Dios, porque los consejos de Dios son maravillosos para nuestra vida. El Señor quiere que cada día nosotros podamos aprender más de su palabra, podamos crecer en conocimiento, porque el Señor dice que aquel que ama a Cristo guarda su palabra. Si tú no conoces a Cristo, hoy puedes conocer al Señor y puedes también conocer a este Dios maravilloso y guardar su palabra. Porque el Señor tiene pensamiento de bien para la humanidad. Como hablábamos en antes, Él no vino a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Es el plan de Dios. Pero el Señor también tiene el límite y lo estableció en su palabra. Él dice que debemos dejar ciertas cosas. Y para eso tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. El Señor dice que no estaremos solos, nunca Dios nos dejó solos. Les mandaré un consolador que es el Espíritu Santo. Cuando estemos debilitados, porque quizás no nos estamos congregando, querida persona, y cuando uno nos congregamos todos juntos, por eso el Señor dice, animaos los unos a los otros. Cuando estamos ahí con la piel, nos animamos los unos a los otros. Pero aquí también nos estamos animando los unos a los otros para que estas virtudes que el Señor quiere las podamos tener todos nosotros, partiendo por mi vida. Porque es fácil muchas veces hablar. Por la boca yo puedo hablar mucho, pero la acción es la que cuesta. En la acción es ahí donde muchas veces debemos rendirnos. Y muchas veces nos va a tocar perder. Decir, sí, tú tienes la razón. Sí, en verdad. Aunque muchas veces no sea así. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros agachemos la cabeza para que podamos ser, no solamente siempre tener la razón, sino que muchas veces el ser humilde también va a traer ganancia para la vida. Y que exista más amor, y preocuparnos más por nuestros padres, preocuparse, llamarlos por teléfono, saber cómo están, porque el Señor dice que debemos honrar a nuestros padres. También que se quite de nosotros toda gritería, porque muchas veces existe gritería en las casas, existe gritería y a Dios no le agrada esas cosas, porque esas griterías a veces se van convirtiendo en un enojo, en rabia, y no se da ni cuenta, querida persona, cómo va a terminar rompiendo algo, porque muchas veces la ira nos gobierna. Pero en un hijo de Dios no debe existir estas cosas, que el Señor nos ayude, sino que podamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Pero usted, querida persona, que quizás no conoce al Señor, pueda ser gobernado por Dios. Por eso vemos tanto femicidio. Imagínense ahora cuántas personas han sido maltratadas en sus casas con esta cuarentena, cuántos hombres han golpeado a sus mujeres. Y tuvo que haber un plan para poder defender a la mujer en caso que exista violencia. Lo que hace la rabia, la ira, el rencor, el odio por falta de amor. Tantas cosas. El Señor nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros, amarlos, perdonarnos los unos a los otros. A veces es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede, porque con Dios todo se puede. Él dice que diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, y debemos creerlo con todo nuestro corazón. Él nos ama, pero cada día más, querida persona, estamos viendo que el amor se está distorsionando de una manera terrible.
Pero tiempos buenos no vendrán a este mundo. Así lo dice su palabra, no lo digo yo. Aunque usted lo crea o no lo crea, usted mismo se dará cuenta con sus propios ojos. Incluso hay muchas personas que no conocen a Dios y dicen, ¿qué está pasando? Esto no me cabe en la cabeza, todo lo que está aconteciendo. Estamos viendo cada vez la maldad, el maltratar tanto a un animal. No cae en la lógica de la cabeza, pero sin embargo se está viendo más crueldad, porque el verdadero amor proviene de Dios. Ese es lo esencial. Si este mundo necesita al Señor, este mundo necesita a Cristo. A veces queremos cambiar, aunque existan los gobiernos, derecha, izquierda, lo que sea, da lo mismo. Esto se trata de una guerra del corazón por falta de amor. Y la palabra de Dios también lo dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso esto es una prueba también para nosotros, querido hermano, para ver si realmente estamos amando a Dios. Que el Señor nos ayude a no poder enfriarnos, sino que poder sostenernos en su gracia, poder mirar al cielo y arrodillarnos y decir, Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos, porque en verdad hay muchas cosas que me hace falta. Cada vez más estamos viendo cómo el amor se está enfriando, el amor de muchos. Cómo vemos cristianos que ahora están apartados de Dios, están defendiendo las cosas que el Señor desagrada. Y yo me pregunto, ¿qué Dios conoció? ¿Qué amor conoció? Entonces no leyó la palabra. Por eso muchos serán engañados, dice su palabra. Por falta de conocimiento, por no leer la palabra del Señor. Por eso es importante leer la palabra de Dios, querida persona, queridos hermanos, para que nadie nos engañe, para que nadie venga con otra profecía, con otra palabra, para que nadie venga a decirnos al oído lo correcto o no correcto. Bendito sea el Señor que tenemos esta palabra, la Santa Biblia. Bendito sea el Señor que Él vino a esta tierra y aún muchos arqueólogos, evidencias científicas han dado respaldo que un día vino el Salvador a este mundo, que hay un plan divino detrás de todo esto. Así como mucha gente cree en la brujería, cree en tantas cosas oscuras y les cuesta tanto creer en las cosas del Señor, ¿cierto? Muchas veces la gente quiere ver para creer, pero el Señor dice que no es necesario ver para creer, que no debemos tener ese espíritu de Tomás, sino que debemos tener fe en el Señor, de que el Señor hará grandes cosas si hay amor en nuestros corazones. Pero ese amor, primero debemos aprender a amar a Dios para poder amar a los demás. Porque si no aprendemos a amar a Dios, es muy difícil poder amar a los demás. Va a costar mucho. Por eso el Señor dice, ¿cómo tú puedes amar a aquel que has visto, que es tu hermano? Y dices amar a aquel que no has visto. Por eso el Señor es tan sabio y Él nos dice que la acción vale mucho. Que el Señor nos ayude a poder amar, a poder recibir las cosas del Señor, a poder buscar más de su palabra, a poder llenarnos más de Él. El Señor está viendo y visita cada corazón. Y si realmente le estamos amando, si realmente le estamos buscando. Quizá a lo mejor no estamos haciendo tantas acciones, pero el hecho de buscar a Dios te estás haciendo una acción a ti mismo, de poder crecer espiritualmente, de poder llenarte del Señor, de poder ser mejor persona y que cuando pase toda esta pandemia tengamos más ánimo de poder servir a Dios, de que cuando vamos a ir a los templos alabemos a Dios con pasión. No solamente de la boca para afuera, sino que esta pandemia nos sirva a buscar más el rostro del Señor
y amarle más todavía y entregarnos más todavía a Dios para todos aquellos que necesitan la palabra de Dios, porque hay mucha gente que necesita de Dios todavía. Quizá el enemigo, él piensa haber ganado toda esta batalla, pero no es así, porque la verdadera batalla se gana de rodillas se gana la batalla. Y si ahora tenemos tiempo de estar más de rodillas, aprovechemos ese tiempo. Y hablo por mi vida primeramente, hablo por mí, que debemos arrodillarnos y buscar más del rostro del Señor, para que el amor pueda prevalecer en nosotros. Porque es importante poder amar para que se vaya todas las cosas malas. Porque si aprendemos a amar, abrimos nuestro corazón. Por eso el Señor dice que el mayor de todo, de todas las cosas, es el amor. Porque ¿qué saco yo con hacer miles de cosas si voy a estar murmurando? ¿Qué saco yo con hacer cosas aquí y allá? Puedo dar todo, pero si en verdad no me interesa, es por falta de amor, de nada sirve. ¿Cierto? ¿Qué saco yo con hablar, como dice la palabra de Dios, bonito, hermoso, si yo no reflejo ese amor y esa acción? El amor se refleja en acción, en detalle. A veces uno está acostumbrado a recibir, y es verdad. Uno quiere recibir caricia, quiere recibir besitos, quiere a lo mejor recibir un saludo de parte de tu familiar, quiere recibir tantas cosas, pero a veces uno dice, ¿y por qué? Ay, si él no lo hace, ¿por qué yo no lo tengo que hacer? No. Ay, ¿por qué yo no empiezo yo a hacerlo? Si al final, ¿qué cuesta dar? Pero nos cuesta dar amor, nos cuesta decir, hola hermano, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Te quiero mucho, padre. Te quiero mucho, mamá. Nos cuesta muchas veces dar, porque nos gusta muchas veces recibir. Que el Señor nos ayude a poder dar, así como nuestro Padre dio lo más preciado que tenía, a su único Hijo Jesucristo, que vino a salvar a este mundo. Y aún mientras haya vida, yo digo, Él va a poder salvar. Pero Dios es el único que conoce cuando realmente hay arrepentimiento, porque una de las virtudes que tiene nuestro Señor, que Él es justo y su justicia es para siempre. Y eso no va a cambiar nunca. El Señor siempre va a querer que uno arregle su cojera en el camino, pero no quedarse ahí estancado. Todo lo contrario, si hay debilidad en nuestras vidas, debemos hablarlas al Señor y decirle, Señor, ayúdanos. Porque si dejamos que esas debilidades gobiernen, se va a ir enfriando el amor y no da ni cuenta cómo apartarnos del Señor. Por eso es importante, querida persona, de poder amarse. Tenga seguro, si este mundo hubiera más amor, sería totalmente distinto este mundo. Habría cosas tan maravillosas, no habría hambre en este mundo. Pero sin embargo, no se trata de gobierno, sino se trata de corazones. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está Dios? Que nos abandonó. Que Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Muchas veces son consecuencias del mismo ser humano, que ha buscado su propio camino, su propio destino. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Como lo decía en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto bíblico lo saben muchas personas, sean creyentes o no creyentes, pero saben que hay un Jesucristo que le ama, o como muchos le dicen, el caballero de arriba, o el flaco, y tantas palabras por ignorancia se refieren al Padre del cielo porque no le conocen. Pero ese es el amor que Dios tiene, aún aquellos que no conocen. ¿Y cuál más amor tendrá por sus hijos? Porque aún usted y yo, los que somos padres, aún siendo malos, somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que puede darnos mucho amor y puede darnos muchas cosas. Pero el Señor conoce a sus hijos y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Porque Dios es el único que puede ver lo que nosotros no vemos.
y puede llegar donde nosotros no llegamos, que es al corazón, a las mentes, y puede escudriñar. Por eso esta humanidad necesita del Señor, esta humanidad necesita del Señor. Y está usted y yo para que podamos pregonar el Evangelio de Cristo y podamos esparcir el amor de Dios, ese amor que hace tan bien para nuestra vida, porque muchas veces queremos endurecer nuestro corazón, porque el Señor dice que el corazón del ser humano es engañoso. Un día puede estar arriba, otro día puede estar abajo, porque las emociones muchas veces hay que controlarlas bajo el amparo de Dios y que el Señor nos ayude a poder controlar nuestras emociones, como lo decíamos en estos tiempos de cuarentena, en este tiempo de encierro, que es una prueba muy difícil, pero el Señor nos ayude a poder fortalecernos, a poder crecer más, aún más en Dios. El plan de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos podamos hacer el arrepentimiento y podamos ser salvados por Él. El que ama a Dios guarda su palabra, así lo dice la Escritura. Y si usted conoce a Cristo, guarde la palabra del Señor. Aprende a amar. Lea 1 Corintios 13 y dígale: Señor, yo necesito más paciencia para amar. Señor, necesito que mi amor no sea jactancioso, que no tenga envidia en mi vida. Señor, y así el Señor le va a ir ayudando, porque el Señor nos ayuda a poder ser cada día mejores. Porque el Señor no quiere que nosotros que nos perdamos, sino que todo lo contrario. Pero el Señor también tiene límites, como decía en Juan 3:17, que el que cree, bendito sea el Señor, y el que no cree, ¿cierto? Que hay consecuencias para el que cree y el que no cree. Pero esperemos que usted y yo seamos de aquellos que creemos, no solamente en Jesucristo. Porque muchas veces, mucha gente cree que hay un Dios, sí. Incluso la palabra de Dios lo dice, aún los demonios tiemblan, porque saben que hay un Dios, ¿cierto? Pero no solamente es creer, sino que también obedecer la palabra del Señor. Y bendito sea el Señor, que tenemos esta palabra maravillosa que habla los 4 tipos del amor, y que hay un amor que al Señor no le gusta. Y porque el Señor estableció ciertas cosas, ciertas reglas, para el beneficio de esta humanidad, para el beneficio de nosotros mismos, como decíamos, de tantas enfermedades, de tantas cosas, para poder tener una mente clara, una mente limpia, ¿cierto? Que el Señor ayude en nuestras vidas y ayude a todos los que están escuchando en esta tarde y puedan llenarse de más amor. Y ese amor proviene del Señor. Es la única manera de poder amar y entender. Muchas veces el perdón, hay gente que dice, pero tú, ¿cómo eres capaz de perdonar? A veces el único que, muchas veces gente dice, no, si el único que perdona es Dios. El Señor nos dice que debemos perdonar en esta palabra. Y que Él también nos puede perdonar si nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona? Y así nosotros debemos perdonar. Y hay gente que no le cuesta entender esto del perdón. ¿Por qué? Porque es algo divino, es algo que proviene del Señor. Por eso si aprendemos a amar a Dios, vamos a poder amar al que está al lado, sea quien sea. Que el Señor nos ayude y podamos extender nuestros brazos más que cerrarlos. Y podamos podamos dar más que recibir. Podamos entregar más. Que el Señor nos ayude a amar, así como el Señor da y nos dio a su único Hijo, Jesucristo, también nosotros poder amar cada día con nuestras acciones o con una palabra bella al que está a nuestro lado. Espero que estén bien, que el Señor les bendiga mucho a todos y pueda atesorar esta palabra del amor. Les invito para que ustedes puedan escuchar más palabras de Dios los días domingos con nuestro pastor Hugo y nuestra pastora Bexabé, y también nuestra pastora que está en su casa, sé que está ahí orando y su espíritu está conectado, nuestra pastora Marta.
pueda acompañarnos los días domingo a las 6 de la tarde y los días jueves a las 7 de la tarde en la iglesia El Sembrador, y el día sábado a las 5 de la tarde pueda también acompañar ahí apoyando también a los que están ahí en línea Pasitos de Siembra, a los niños. Que el Señor les bendiga, querido hermano, harta fuerza, hartas bendiciones, los quiero mucho, la familia Soto Soto, les saludamos en el amor de Cristo. Muchas bendiciones, que estén muy bien y será hasta la próxima ocasión, y esperemos que cada día podamos meditar en su palabra sobre el amor. Un besito grande, que el Señor les bendiga. Que estén muy bien.